Bienvenidos a Diario Libre Inspira, un programa creado por Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país, en el cual entrevistaremos a los principales líderes corporativos de la República Dominicana, quienes nos contarán sus historias de éxito como una forma de inspirar a la juventud y al empresariado dominicano a llegar mucho más lejos. Diario Libre Inspira es una iniciativa de Diario Libre como una forma de contribuir a la construcción de un mejor país para todos los dominicanos. Nuestro invitado de hoy es el gerente general de la empresa multinacional Nestlé, que en nuestro caso recibe el nombre de Nestlé Dominicana. Él es un ingeniero industrial, nacido en México en el año de 1972, por tanto es un joven que puede contar una gran historia de éxito. Se graduó de Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana de México y luego hizo su maestría en negocios en la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Ingresó a Nestlé en el año 2003. Eso significa que para los fines del día que estamos grabando este programa tiene 16 años en la empresa y ha podido escalar posiciones tanto en Nestlé México como en Nestlé Suiza, en Nestlé Estados Unidos, y no es ajeno a la República Dominicana porque hace unos años estuvo aquí como gerente de mercadeo y de publicidad de Nestlé Dominicana. Volvió a finales del año 2018 para encargarse de la gerencia general de la empresa, que incluye no solamente a la República Dominicana, sino también a Cuba y Haití. Es el señor Pablo Víger, mexicano, muy casado, 3 hijos, que le encanta correr, que le encantan los deportes al aire libre y con quien vamos a conversar en un momento sobre su historia de vida y de la forma en que él puede estimular a los dominicanos, emprendedores, a los jóvenes dominicanos que están buscando abrirse paso en el mundo de la industria y del trabajo con su carrera de vida en una empresa multinacional de tan alto prestigio como es la empresa Nestlé. En un segundo volvemos con nuestro invitado. En la introducción de este diálogo empresarial Diario Libre Inspira, habíamos hablado de Pablo Víger, un apellido que no suena mexicano, y que nos gustaría que el gerente general de Nestlé nos explique sus orígenes. Con muchísimo gusto. Muy buenos días, don Adriano. Gracias por la invitación y gracias a todo el equipo de Diario Libre por habernos invitado. Sí, efectivamente no es un nombre mexicano. Yo diría a veces que las apariencias engañan. Yo soy 100% mexicano, bisnieto de alemán. ¿No? Mi bisabuelo, un empresario alemán de nombre Henry Ludwig Vígers, originario de la ciudad de Bremen, Alemania. Se encuentra con que sus padres están quebrados económicamente, se encuentra con la guerra de unificación de la República de la Alemania en aquellos entonces. Ahí había de 2 sopas: o te vas con Otto von Bismarck a matarte en el ejército prusiano, o te vas a México a fundar la filial de la empresa de un conocido de ellos, y así fue. Migró a México a finales del siglo XIX y ahí floreció la familia y su negocio. Conoció a su esposa de origen vasco, tuvo 9 hijos, abuelos y demás, y bueno, ese es el origen de la familia, ¿no? Es el origen de la familia, sí, muy bien. Usted siguió entonces en cierta medida la carrera de su abuelo, bisabuelo, porque así usted hizo ingeniería industrial, que es una forma de administración hasta cierto punto. Correcto. Yo estudié ingeniería industrial, yo empecé con una pasión por las matemáticas y por la física. En algún momento consideré dedicarme a las matemáticas puras, ¿no? Porque me gustaba el reto intelectual, me gustaba el tema matemático, pero me llamaba mucho la atención el tema de la física. Y entonces empecé a trabajar empecé en la escuela de ingeniería, que me mantuvo muy entretenido durante bastantes años, 5 para ser exactos, pero a la mitad del camino tuve mi primera incursión en un negocio de alimentos con mi cuñado, ¿no? Que pusimos un restaurante juntos.
Y me di cuenta que me encantaban las matemáticas y la física, pero más el mundo de la comida y de los negocios. Era donde estaba mi futuro, y así fue como estudiamos ingeniería y empezamos en el negocio de la alimentación, ¿no? ¿Fue difícil este programa tiene la finalidad de motivar a emprendedores, a empresarios, etcétera? ¿Fue difícil esa experiencia de abrir su primer negocio? Fue difícil, pero fue muy formativa, ¿no? Fue muy formativa. Mi cuñado tenía ya varios negocios y hizo algo que no entendí en su momento, pero que le agradezco infinitamente, ¿no? Porque me dijo, antes de que seas mi socio en un negocio, tienes que trabajar y hacer todo el negocio para que lo puedas entender y puedas valorar un poco más el trabajo de la gente. Entonces, antes de poder ser su socio propiamente, pues hice todo el negocio, ¿no? Desde repartir pizzas en una motocicleta en días de lluvia durante todo un verano, era un negocio de pizzas, entonces me tocó hacer masa en un horno con calores y humedad, con todo lo que eso conlleva, prepararla, rebanarla, llegar en la mañana, conocer a la gente que la preparaba. Y eso me acercó por primera vez a valorar el trabajo de la gente, ¿no? Porque no tuve ningún tratamiento preferencial, cosa que en su momento no entendí, pero que hoy valoro enormemente, ¿no? Porque se sensibiliza a la realidad de la gente del día a día, de gente que vive, que necesita esas propinas, que necesita esos sueldos para sobrevivir, darte cuenta de la realidad que viven en el día a día muchos de tus compañeros de trabajo, ¿no? Muchas veces retos de violencia en barrios, retos de que tienen hijos por ahí y que no saben cómo sacarlos adelante. Entonces te das cuenta que tu mundito pues es un mundito y te abre el tema de la realidad al mundo. Empezamos después en un segundo negocio, en una segunda sucursal, ya yo como socio de él. Empezó a andar bien, pero pues como cualquier otro negocio, al andar bien trae competencia. Y al tener un poco de competencia, eso fue un cambio, nos cambió de forma importante el negocio, pero a la vez nos hizo cambiar, ¿no? Porque esa presión competitiva nos hizo adaptarnos, a tener una mejor oferta, hacer mejor las cosas. Y creo que lo más difícil no fue empezar el negocio, sino fue lo que yo considero una decisión acertada, porque me encontré acabando el cuarto semestre de ingeniería con un flujo de dinero que me parecía muy interesante. Y fue la disyuntiva de o sigo trabajando, ¿no? Y ya me dedico al emprendedurismo y voto la carrera y me dedico a eso para siempre, o bien sigo por el tema académico, ¿no? Y eso me debatió. Llegó al cruce de caminos. Sí, llegué al cruce de camino, ¿no? Y por un lado mi padre y por otro lado un par de mentores de la universidad me dijeron, ¿sabes qué? Síguele adelante con el tema de los estudios y después puedes regresar al tema del emprendedurismo, al tema de seguir trabajando en la comida. Y pues 15 años aquí estoy, a 16 años de estar en Nestlé, aquí sigo trabajando en el mundo de la comida, ¿no? ¿Cómo llegó a Nestlé? Una situación un tanto fortuita. Yo hice un posgrado después de la licenciatura en Estados Unidos, de la licenciatura en México, perdón. Hice un posgrado en Estados Unidos y acabé trabajando para una empresa de consultoría norteamericana con operaciones en muchas partes del mundo. Que era como el trabajo de sueño, ¿no? Que podía yo tener acabando la maestría. Y era un trabajo muy fructífero, muy interesante en el reto intelectual, ¿no? Ese reto intelectual de las matemáticas y de la física, me parece que ese trabajo me cumplió muy bien esa dimensión, pero tenía una vida muy miserable, ¿no? Era una vida muy miserable, muy bien pagada, muy bien remunerada, pues era un trabajo de 100 horas a la semana, ¿no? Y eventualmente empecé a desarrollar un cierto expertise en la parte de retail, en la parte de bienes de consumo, y eso me llevó a trabajar fuera de México. Entonces pasaba parte de mi tiempo en Estados Unidos, parte de mi trabajo en Sudamérica, alguna vez en Europa. Y ese primer trabajo que se veía tan primoroso y glamoroso, cuando uno lo sufre en el día a día, dice, por aquí no va, ¿no? Entonces, en algún buen momento decidí que había sido suficiente de la consultoría y me acerqué con un socio, un gran mentor mío, socio de esa firma, que le dije, creo que llegó el momento de retirarse de estos temas. Y me dijo, mira, con la experiencia que tienes pudieras brincar muy naturalmente a la industria de bienes envasados. Yo conocía 70-80% de la industria de retail y de productos de consumo masivo en México. Y sabía yo que quería trabajar para una empresa multinacional para poder seguir con mi carrera internacional.
Y de ahí el CEO de Nestlé en aquel momento en México estaba buscando una gente para que le ayudara a hacer algunos cambios. Me invitó a empezar en Nestlé y así fue como entré a Nestlé en México hace ya 16 años. 16 años. Muchos jóvenes se quejan de que a veces entrar a estas empresas es un proceso muy arduo, muy difícil. Te exigen una experiencia que a veces tú no tienes, te exigen un know-how, tienes que aprender una cultura corporativa nueva porque vienes de hacer pizzas y no tienes un equipo grande para trabajar. Correcto. ¿Qué mensaje usted le puede dar a quien está tratando de entrar al negocio corporativo? Yo creo que en general, yo creo que no hay límites, ¿no? Yo creo que es en realidad el que realmente quiere y tiene las competencias y el fit, lo va a lograr, ¿no? Hay que perseguirlo y tener la pasión por buscar las cosas. Yo soy un firme creyente de que las cosas pasan por un motivo, ¿no? No, hay una especie como de selección natural. Yo le puedo decir que en el caso específico de Nestlé, yo no tengo ninguna prescripción de quién debe ser ni quién no debe trabajar en Nestlé, ¿no? He tenido compañeros que son agrónomos, he tenido compañeros que son físicos, un montón de nutricionistas, un montón de ingenieros, y creo que cualquiera lo puede hacer. Yo lo único que pido cuando alguien quiere trabajar a la carrera comercial en Nestlé es que sepa, uno, adaptarse a las sorpresas, ¿no? Y sepa saber vender su historia. Si alguien me dice, oye, yo quiero entrar a Nestlé, quiero trabajar en mercadeo, quiero trabajar en ventas, porque yo considero que tengo la capacidad de poder ayudarte a vender, de vender mejor, de vender. Empecemos con véndete tú bien en una entrevista, ¿no? Entiendes bien en una entrevista. Si quieres vender mis marcas que no son tuyas, tampoco mías, pero no son tus marcas, empieza por venderte el mejor producto que tienes, que eres tú mismo. Entonces, yo busco mucho una entrevista a una gente que sepa capaz de venderse y no que me mientan, sino que me cuenten una historia, sino que me demuestren cómo hacerlo. Y después tengo algo que hago muy particularmente. Hay a quienes les gusta, hay a quienes no les gusta, pero yo normalmente aviento una serie de sorpresas y trato de estresar la entrevista y hacer que la gente esté en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque si alguien me está pidiendo un trabajo, por ejemplo, de gestión de cuenta clave, llamémosle de Grupo Ramos o de Carrefour o de Walmart, la única alternativa o de interacción con una empresa, una persona fuera de Nestlé, la única forma de real que yo tengo de saber de cómo se va a comportar esa persona en un entorno de sorpresa es simularle un tono de sorpresa. Poniéndole presión. Exacto, ¿no? Entonces les aviento sorpresas, simulaciones, me los llevo a un territorio neutro, ¿no? No me los llevo a la industria, me los llevo a un territorio que ellos tampoco conozcan para estar en igualdad de circunstancias y veamos si la gente sale adelante y, más importante, si lo disfruta, ¿no? Si le pongo un reto a alguien y después me dice, ay, qué horrible, no quiero saber más, probablemente esto no es para esa persona. Hablando de Nestlé, Nestlé en República Dominicana tiene dos grandes plantas. Correcto. Una planta en San Francisco de Macorís que produce productos lácteos básicamente. Correcto. Y la planta de la carretera de San Cristóbal, muy cercana de la capital, que produce los otros productos de gran venta. Correcto, culinarios. Culinarios. Bajo la marca Maggi, así es. Exactamente. ¿Cuál es su responsabilidad con estas dos plantas, con integrar estos productos para ofrecerlos al público? Mire, yo empezaría por decirle que el equipo que tenemos acá tenemos la responsabilidad ciertamente de República Dominicana, pero no solo de República Dominicana, ¿no? Tenemos responsabilidad aquí sobre la operación de Dominicana, de Haití y de Cuba, ¿no? Tenemos un negocio también en Cuba bastante grande. Ambas plantas tienen ya varios años trabajando en República Dominicana y son negocios que siguen pasando por un muy buen momento, ¿no? Y el momento se debe fundamentalmente a la capacidad que ha tenido el equipo, ¿no? Y me refiero no solo a mercadeo, sino también a ventas y a la parte fabril y al equipo de cadena de abasto, a seguir innovando, ¿no? Entonces, son marcas que se han mantenido vigentes, ¿no? La marca Carnation es una marca muy bien arraigada, para fortuna de nosotros, muchos la consideran dominicana, no saben que es una marca que en realidad es propiedad de una empresa suiza, y lo mismo pasa con Maggi, ¿no? Entonces es a través de seguirse reinventando, de seguir innovando, de seguir trayendo las cosas que son relevantes para los consumidores, que las marcas se han mantenido vigentes y han seguido
han encontrado nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Una de las cosas que hemos notado que es muy relevante para los consumidores en todo el mundo, y República Dominicana no es la excepción, es un poco yo le llamaría a esta generación millennial y un poco los centennials también, este tema de poder entender quién es la empresa detrás de las marcas, ¿no? Y entonces cuando tenemos una empresa en la cual tenemos una historia que contar de creación de valor compartido, de responsabilidad social, de uso de productos agrícolas locales, ¿no? Es una historia que es una marca que son marcas que se mantienen muy vigentes, que no es que estemos haciendo las cosas de forma diferente, sino más bien estamos contando cosas que son más relevantes, que siempre hemos hecho, de forma un poco más relevante, y nos hemos modernizado para mantenernos relevantes en la forma del uso del día a día, ¿no? Por ejemplo, los hábitos de la consumidora dominicana son hoy fundamentalmente diferentes de lo que eran hace 15, 20 años, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Es una ciudad urbana que crece, vemos el tema de apartamentos y vemos un auge en ese sentido, y eso implica que el tener un hogar de siempre donde teníamos una ama de casa que solo estaba en casa esperando a cocinar, pues eso sigue siendo en gran parte de los consumidores, pero hay una consumidora joven que busca otras cosas, que vive en un departamento, que tiene un rol mucho más protagónico en la sociedad, que piensa no solo en sancocho, habichuelas y arroz, que por cierto me encantan, pero empieza a ver otras cosas y quiere aprender de la cocina a través del mundo digital, por ejemplo. Entonces, la forma en la cual nos relacionamos y ponemos los productos a su disposición para ayudarle en su necesidad de cocinar todos los días es un tema importante. Entonces, yo le diré que es un tema de innovación y de ser consistente en la forma en la cual comunicamos nuestras marcas y nos tratamos de mantenernos relevantes con el consumidor. Cuando ustedes entraron al negocio de la leche con su planta, sí, crearon una revolución en el campo. La leche dominicana se vendía en bidones en los pueblos, en un burro, en un carrito. Correcto. Y llegaron ustedes, primero le dieron dignidad a los productores de leche del campo y luego la industrializaron y crearon unas nuevas necesidades en el país. ¿Cómo llegan a ese reto ustedes? La idea, yo sé que se vende leche Carnation en todas partes del mundo, pero ¿qué les hizo ver a ustedes que había un consumidor ahí que podía preferir este tipo de producto frente a lo tradicional que recibía todo el tiempo? Es la lección para el emprendedor de cómo va a ver lo que necesita saber. Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Cuando Nestlé se funda en República Dominicana, se parece mucho a... Hay que pensar cómo era el mundo en aquel entonces, ¿no? La distribución de energía eléctrica era bastante más limitada, ¿no? La existencia de neveras en hogares era bastante limitada y la posibilidad de poder hacer llegar leche a la población de forma masiva no era una posibilidad real, ¿no? No era una posibilidad real. Entonces, este es un fenómeno que habíamos observado en otras partes del mundo y nos damos cuenta de que había una necesidad real de llevar un producto tan importante que juega un rol tan importante en la nutrición, sobre todo infantil, pero no solo infantil, de poder hacer llegar el producto de una forma masiva, ¿no? Y entonces es así que se funda la Nestlé. ¿Por qué empezar con la ganadería? Por un tema muy simple, que tiene que ver con materia prima, ¿no? El otro día me preguntaban en una plática con otro medio, me preguntaban, oigan, ¿y ustedes cuánto tiempo le dedican a este tiempo de creación valor compartido? Y pues ya está muy bonito esto que hacen con los ganaderos de comprar leche, pero ¿por qué lo hacen? Un tema muy simple, es materia prima, ¿no? Es materia prima. Entonces, eso nos ha dado el trabajo con el campo, nos daba la oportunidad de asegurar una materia prima de forma regular que pudiéramos usar con una calidad envolvente, ¿no? Te ayuda también a desarrollar, a dejar un desarrollo económico en sectores de la población que muchas veces son vulnerables, ¿no? Pero al hacerlo también estás generando una cierta riqueza entre ellos y entre los gremios que a la vez permite que se vuelvan consumidores de tus productos y de otros productos, y de esta forma contribuye uno al desarrollo económico. La premisa sigue siendo válida, ¿no? Y cuando la gente me pregunta por qué seguimos usando materias primas locales y por qué cada vez queremos usar materias primas
más materias primas locales, sí, hay un trabajo de desarrollo del campo al cual le queremos y le apostamos, pero hay un tema mucho más simple y eso se llama superioridad del producto. Cuando la gente me dice, oye, es que la sopita y es que el sazón Maggi sabe mejor que le hicieron, le pusimos orégano dominicano, ¿no? Y no es un cliché. El orégano dominicano tiene unas propiedades organolépticas ligeramente diferentes al de un orégano, por ejemplo, que viene de otra parte del mundo. A la gente le sabe más bueno simple y sencillamente porque es lo mismo que ha probado siempre. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿para qué reinventamos la rueda? Y lo mismo pasa con la leche, lo mismo empieza a pasar con algunas variedades de café que estamos promocionando, ¿no? Hay cosas, hablamos ahora, estábamos hablando del aspecto, digamos, macro del negocio, cómo preparar todo esto. Pero ustedes tienen unos programas muy interesantes en la parte micro del negocio. Correcto. Y nos interesa mucho que la gente oiga esa experiencia, la venta en los barrios, los programas con jóvenes. Explícanos un poco eso. Con muchísimo gusto. Una de las cosas que le hemos apostado a nivel global es el tema por la juventud, ¿no? Nestlé tiene una iniciativa global que se llama la Iniciativa por los Jóvenes, que nace en Europa hacia mediados de la década pasada, ¿no? ¿Qué pasa en Europa? Tiene una oferta laboral, una oferta de estudiantes muy grandes y se encuentran con una crisis de empleabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho más estudiantes egresados de las universidades que oportunidades laborales para hacerlo. Entonces, a raíz de la reflexión de altos directivos del grupo se dan cuenta de que a final de cuentas una de las principales contribuciones del sector privado a la sociedad es la creación de empleos. Como bien mencionaba al principio de la entrevista, parte de los retos tienen que ver con al haber menos empleos que gente que viene graduada, las empresas tienden a tener una preferencia por aquellos que ya han tenido una experiencia laboral previa, ¿no? Ante dos candidatos iguales, bueno, pues uno me parece que es natural que uno tienda a irse por alguien que uno sabe contar su historia, pero además ya tiene una experiencia laboral previa. Entonces, cuando vimos muchos modelos en Europa, vimos particularmente el modelo que existe en Suiza, también en Alemania, pero para nosotros era particularmente relevante en Suiza, el modelo de educación dual. No, que esto lo que busca es que los jóvenes tengan una cierta llamémosle trabajos de internado con empresas como nosotros o como con otras empresas, y al final de sus estudios pues ya tienen algo de experiencia con la cual pueden construir, ¿no? Entonces le apostamos en Europa a promover eso de forma importante, ¿no? Ayudar a los jóvenes a que tuvieran mejores herramientas para poder contar su historia. En algunos casos que tuvieran una pasantía para que pudieran hacerlo ya sea en fábrica o en cadena de abasto o en el área comercial, lo que pueda hacer. Y sobre todo un tema de orientación vocacional también, ¿no? Ya acabaste tu carrera y qué puedes hacer después. Entonces esto ayudó en un primer paso a tener un impacto importante con un beneficio importante para Nestlé, porque entonces empieza uno, aquellos trabajos que va a necesitar en los siguientes 2, 3, 4, 5 años, pues tenemos el acceso a una base de candidatos ya probada, que funciona, que ya vimos en acción, y entonces podemos traer gente con la cual tenemos mucho más certidumbre que va a funcionar, ¿no? Y además te deja el beneficio agregado de que aquellos que no tomaste ya tuvieron una experiencia laboral contigo, ya tuvieron otra experiencia, y entonces les ayudas a contribuir más allá de tus necesidades propias de generalidad de empleo. Le llamamos el fomentar la empleabilidad juvenil. Esto empieza a resonar bien en Europa y se forma una alianza en la cual otras empresas empiezan a andar en estos temas. Después de ver el éxito de la iniciativa en Europa, llegamos a América Latina, ¿no? Y nos damos cuenta que la realidad de América Latina tiene algunos problemas parecidos, en el sentido de que puede haber un tema de que hay egresados universitarios que no encuentran trabajo, pero un problema mucho más delicado. Aquellos jóvenes que nosotros le llamamos ninis, aquella gente que no necesariamente trabaja, pero tampoco estudia. Y eso tiene unos matices muy importantes en República Dominicana, como en otras partes de América Latina. Uno, la informalidad, ¿no? Que en la medida en la cual la gente no tenga un empleo formal, no entra al sistema formal de pago de impuestos, de entrar al sistema bancario y demás. Y por otro lado, desgraciadamente, un poco menos grave en Dominicana, pero muy vigente en América Latina, muchas veces esta gente, al tener una necesidad legítima,
acaba en malos pasos, ¿no? Algunas veces en empleos ilícitos, etc. Entonces vimos que había una oportunidad súper importante de hacerlo de esa forma, y eso es un poco a lo que le hemos apostado en República Dominicana. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este año una serie de talleres a través de un acuerdo que tenemos con el Ministerio de la Juventud, en el cual de manera conjunta tenemos a la cabeza de reclutamiento de Nestlé dando charlas a muchos jóvenes en todo el país, en el cual les está explicando yo como reclutadora qué busco que me digan, qué busco que me cuenten, ¿no? Para que puedan hacer una buena experiencia y demás. Y es así como hemos ayudado a una cantidad importante de jóvenes. También lo hacemos, por ejemplo, con el caso de la Operación Cubana. Muchos de los roles que necesitamos en la Operación Cubana, tenemos gente que viene, que se entrena aquí en República Dominicana, o se entrena en Ecuador, o se entrena en Brasil, y regresan a Cuba a trabajar de esas formas. Entonces, lo que queremos hacer es seguir ampliándonos en esa dimensión para poder seguir ampliando. Parte en la parte industrial, pero también en la parte de los negocios que hacemos de manera directa. Por ejemplo, la división de Nestlé Professional, que se dedica a trabajar con hoteles, restaurantes, cafeterías y demás, tiene un programa que se llama Yocuta, aquí en República Dominicana, que se llama Young Culinary Talents, que lo que hacemos es hacer un programa conjunto con las instituciones académicas para asegurarnos de que les damos la oportunidad a jóvenes talentos, chefs, que empiecen a trabajar, y nosotros los ayudamos en su apoyo hacia adelante. Y queremos expandirlo hacia otras marcas también, muy probablemente hacia el tema de veterinarios, porque también tiene que ver con nuestra actividad, ¿no? Ese es más o menos el programa de la Iniciativa por los Jóvenes. ¿Cuáles otros proyectos usted podría destacar de Nestlé en República Dominicana? Algo de lo que yo me siento particularmente orgulloso y que se ha vuelto un modelo, ¿no? de ejemplo a otras operaciones de Nestlé, lo hemos tenido que documentar para que se pueda replicar en otras partes, es lo que nosotros les llamamos el programa de Plan Barrio. Plan Barrio es una fuerza de distribución a través del emprendedurismo, fundamentalmente de mujeres, no solo de mujeres, pero fundamentalmente de mujeres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que van vendiendo nuestros productos puerta a puerta, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros distribuidores normales, hemos ayudado a una serie de señoras que se vuelven microdistribuidoras, ¿no? Les damos entrenamiento, les damos herramientas, les damos formación para que ellas puedan ir vendiendo nuestro producto puerta en puerta. Hoy por hoy tenemos un impacto que ha llegado a casi 3.500 mujeres, ¿no? En República Dominicana, ¿no? A lo largo y ancho del país, con una fuerte presencia en Santo Domingo, en la zona de Santiago, en la zona de San Cristóbal, pero no solo ahí. Y esto tiene ciertamente un beneficio social importante, porque estas 3.500 familias pues tienen la posibilidad de tener un sustento que de otra forma no tendrían. Tienen la flexibilidad de poder trabajar en los horarios que a cada quien le conviene, ¿no? Porque es la realidad del mundo, ¿no? Muchas de ellas son madres solteras, muchas de ellas tienen otro empleo y tienen que encontrar ese tiempo para encontrar un horario que les permita hacer algo para hacerlo. Entonces, este es un programa súper importante que tiene beneficios importantísimos de negocio para nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite asegurarnos de que, sobre todo nuestra innovación, tenemos 3.500 señoras que van puerta en puerta, cada una en su barrio, y las conoce, tiene su confianza. Entonces, cuando ella llega y toca la puerta de un hogar, es una persona que tiene credibilidad. Entonces, eso nos permite tener un contacto con la consumidora de forma súper importante, de que ellas se han vuelto una punta de lanza súper importante para empujar nuestra innovación y para tener retroalimentación de qué funciona, qué no funciona. Entonces creo que es un ejemplo de un ganar-ganar donde hay un beneficio económico claro para ellos, pero hay un beneficio de negocio que es una clara ventaja competitiva para Nestlé. Y es ahí en lo que queremos enfocarnos, ¿no? En encontrar ese punto idóneo donde hay un ganar-ganar. Y que no requiere una gran inversión por parte de la persona, ¿no? No requiere una gran inversión por parte de la persona, no. Requiere un esfuerzo físico que a veces no es menor. Y pues ya hay que adaptarse, ¿no? Claro, hay que adaptarse. Claro. ¿Cómo ve usted el potencial de negocios de Nestlé en República Dominicana? Bien. Yo había estado la primera vez, esta es mi segunda vez que vivo en República Dominicana. Había yo vivido aquí en el año de 2011 y de 2012 como responsable de mercadeo para toda la región Caribe, ¿no?
Después de ese tiempo acá, estuve trabajando en nuestra casa matriz en Suiza, ayudando en la coordinación de todas nuestras operaciones de América del Norte. Mientras tanto, siempre he sido yo una persona que cuestiona mucho el status quo, ¿no? Y siempre trato de buscar formas de hacer las cosas de una forma diferente. Parte de lo que hice antes de irme de Suiza fue desmantelar la región Caribe acá y dejar aquí lo que es la región Caribe Latino. Y por un motivo muy sencillo que se llama foco y cercanía al consumidor, ¿no? Porque yo me di cuenta que teniendo toda la región Caribe yo tenía algo de tiempo para conocer al consumidor dominicano, algo de tiempo para conocer al consumidor de Jamaica, capaz que al de Trinidad un poquito a nuestros vecinos de Puerto Rico, pero en realidad no teníamos necesariamente una profundidad como la hubiéramos querido, ni el foco para desarrollar el negocio. Entonces, cuando yo partí en aquel momento, se abrió la región en dos grupos, y quedó acá la serie del Caribe Latino, y mientras tanto yo estuve enfocado en Suiza en varias cosas en América del Norte. Después de 4 años en Suiza, el CEO de la operación de América del Norte, de la División de Américas, me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que vuelvas a tomar la operación ahora ya como gerente general de la operación del Caribe. Creo que por un lado fuiste artífice y pieza clave de este nuevo modelo de negocio. Ahora vaya y opérelo, ¿no? Y además ya vio cosas que está haciendo Nestlé en Estados Unidos, ¿no? Nuevas tendencias, el uso de tecnología digital, apuesta por incubadora de negocios, etcétera. Me dijeron, entonces creo que puede funcionar bien alguien que ya conoce el Caribe y que ha visto otras cosas en América del Norte y en Europa que nos ayuda a hacer las cosas. Y si a eso le sumamos que la transformación organizacional de Nestlé es enorme, don Adriano. Yo no le puedo decir la energía y el drive que es todo, que genera trabajar con una fuerza de ventas, con un equipo tan joven, ¿no? La organización que tenemos hoy aquí pues es 10 o 15 años más joven de lo que era antes, ¿no? Tenemos un buen balance entre gente de mucha experiencia, pero mucha gente nueva, que tiene una actitud increíble y unas ganas de ganar que suma de forma importante. Entonces, cuando se junta ganas de innovar con un equipo que tiene ganas de ganar, que cree que puede hacer las cosas, que ve el negocio con forma diferente, y a eso le suma uno una economía con un potencial importante, el potencial es muy bueno, ¿no? La verdad es que estuve yo con el equipo directivo presentando a nuestro comité directivo mundial un poco los resultados del negocio y las perspectivas, y el grupo ha sido muy enfático en sigamos invirtiendo, a lo cual les he dicho, me encanta el espíritu. Parte de lo que les he dicho, de lo que se le ha dicho, ciertamente tenemos negocios que son un estandarte, un ícono en República Dominicana, claramente Maggi, claramente Carnation, claramente La Lechera, claramente productos como la marca Nido, como la marca Nestógeno, pero hay muchas oportunidades que hay que saber desarrollar y que donde vemos un potencial importante. Vemos, por ejemplo, que hay una oportunidad importante en el desarrollo de la nutrición infantil, ¿no? Creo que una de las principales apuestas de un país es el hecho de tener una niñez bien alimentada desde el primer día que nacieron, y ahí hay una oportunidad por desarrollar ese tema, ahí hay un potencial importante de negocio. Como le dije al equipo directivo en Suiza, República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe, ¿no? Tiene algo así como 80,000 camas de hotel, y el 80% de esos turistas son o norteamericanos o canadienses. Y cuando vemos que Nestlé ha firmado un acuerdo global con Starbucks, pues entonces ahí te queda claro que hay una oportunidad, un ganar-ganar de forma importante. Y vemos con muy buenos ojos cómo algunas tendencias globales empiezan a manifestarse de forma importante en República Dominicana, en particularmente el negocio de mascotas, ¿no? Parte de la urbanización, y la verdad es que la vista cada vez que volteo me distrae un poco, pero parte de la urbanización, esto habla de una estructura del hogar diferente, menos hijos, jóvenes dominicanos que se van, pero quedan en los hogares, y entonces muchas veces, como hemos visto en otras partes del mundo, la mascota empieza a jugar un rol más importante, y al haber un rol de cercanía afectiva más importante entre la mascota y su dueño, pues eso implica que la mascota la empiezan a alimentar de forma importante, empiezan a trabajar mucho más cerca de una veterinaria, y hay una oportunidad importante. Entonces,
Creo que hay un potencial importante para nosotros acá y creo que el único límite pues somos nosotros mismos, ¿no? El reto que tengo yo con el equipo directivo es poder seguir trabajando con la organización para poder asegurar esos temas. Y estamos a punto de implementar un programa para asegurarnos de que la innovación no dependa solo del equipo de marketing, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a generar ese espíritu emprendedor de incubadora de negocios que existe afuera? ¿Cómo lograr que nuestros equipos empiecen a trabajar en esas formas, ¿no? Y es una de las principales apuestas. Entonces pensamos que es cierto, vemos una economía con un futuro promisorio, no libre de riesgos, lo sabemos, ¿no? Sabemos que es una economía dependiente de los Estados Unidos, tiene por ahí algunos temas, indicadores económicos muy sólidos, algunos que hay que observar, que veremos cómo se evolucionan, pero más allá de una bota, la apuesta de Nestlé es de largo plazo, ¿no? Y entonces lo que le he dicho al comité de dirección en Suiza es déjame acabar de tener la inversión de asegurarnos que usemos bien la inversión, porque si quiero crecer de forma responsable, ¿no? Sí, hay que crecer el negocio, hay que generar empleos, pero también tengo que cuidar a los accionistas y si cuidamos a los tres, estamos en buen camino. Usted mencionó al principio de esta respuesta la importancia de la tecnología. Muchos jóvenes ven la tecnología como un hecho ya, pero no se dan cuenta la importancia que tiene para empresas, aún como en el caso de Nestlé, que da la impresión de que está más interesada en vender productos que en utilizar la tecnología para mejorar la operación y todo Correcto. lo demás. Los jóvenes de hoy, la tecnología tiene que ser una herramienta para todo el que quiera entrar a cualquier negocio. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Si el joven, ¿dónde debería el joven enfocarse si quiere, por ejemplo, hacer un proyecto de emprendedurismo? ¿En qué lo podría ayudar la tecnología para él desarrollar ese negocio? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo lo que creo es que parte del reto que tenemos todas las empresas hoy, y creo que toda la industria en todo el mundo lo tiene, es que los empleos que vamos a necesitar en el futuro, las capacidades que vamos a tener, son empleos para los cuales nadie tiene experiencia hoy, ¿no? Y la integración con la tecnología pues es fundamental, ¿no? Yo le diría que hay una oportunidad importante en aprender a programar, ¿no? El saber desarrollar aplicaciones, el saber usar de forma responsable grandes cantidades de información para generar los algoritmos que te permitan hacer un tema importante al consumidor y sobre todo yo diría que la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Cuando vemos un poco la evolución de los grandes redes sociales, por ejemplo, o de otros algoritmos, el ciclo de vida de estas tecnologías es cada vez más corto, ¿no? Pues la gente aprende una plataforma y en 6 o 8 meses esa plataforma ya murió, ya evolucionó y hay que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces creo que en la medida en la cual la gente sepa programar, va a ser la diferencia de forma importante. Una de las cosas que hemos venido trabajando nosotros con apoyo de la Asociación de Industrias y más recientemente con apoyo del gobierno a través del programa de República Digital es el tema del encadenamiento digital productivo para asegurarnos de que podamos ayudar a que, es cierto que las grandes cadenas de retail modernas, ¿no? Tienen un intercambio de información súper potente, pero lo que estamos trabajando hoy en este momento es cómo podemos asegurarnos que los pequeños, llamémosle participantes en la industria de retail, llamémosle el colmadero, llamémosle el pequeño distribuidor, al medio mayorista, a la farmacia independiente, ¿por qué no a la veterinaria, eventualmente a las cafeterías, puedan beneficiarse de esa tecnología también? Entonces tenemos un programa para asegurarnos de que tenemos una plataforma ahora sí que B2B, business to business, en la cual podamos asegurarnos de que esos beneficios de la gran tecnología les sirvan también a estos consumidores, a estos players muy importantes en la industria que en general son los que más empleo generan. Entonces creo que cualquier muchacho que tenga o muchacha que tenga la inquietud de hacer que este flujo de información entre consumidor,
productor y comercializador se junte, hay una oportunidad importante. Yo creo en lo personal que la división tradicional en nuestra industria de hablar de mercadeo y ventas, pues es una división que hoy más no existe, ¿no? Porque hay muchas plataformas que son más o menos lo mismo, ¿no? Que cruzan los canales. Creo que este país tiene una oportunidad bien única que muchos jóvenes deberían de poder capitalizar. Y me refiero, creo que tienen el problema de Amazon inverso, ¿no? ¿Cuál es el problema de Amazon? Que tiene una enorme infraestructura tecnológica, conocen a su consumidor, hacen los temas, pero no han resuelto del todo económicamente hablando en la entrega de la última milla, porque es muy cara la última milla en esa entrega. Bueno, aquí la última milla ya está resuelta, porque están los motociclistas que van de aquí hacia allá y la oportunidad está en construir toda esa infraestructura detrás para ayudar a generar esos algoritmos para poder hacer las cosas. Creo que allá hay una oportunidad importante y quienes lo hagan, yo creo de verdad que van a generar una disrupción brutal en la industria. Bien. Yo creo que usted se mudó de Suiza para acá porque le gustan los deportes al aire libre. Así es. Esa fue la excusa, ¿verdad? Fue parte de los temas, ¿no? Sin duda. Su familia está aquí. Así es. Muy bien. Ya usted está aplatanado. Completamente. Completamente. ¿Qué mensaje finalmente le daría usted a ese joven que quiere empezar, que quizás todavía está en la universidad, que quizás se graduó y todavía no ha encontrado el nicho, no vamos a decir el empleo, el nicho donde él pueda desarrollarse? Es bien irónico uno que ha tenido la oportunidad de vivir en muchos países, ¿no? Valora muchas cosas de vivir en República Dominicana que quien vive en República Dominicana no valora, ¿no? Entonces yo les diré que tienen un gran país, ¿no? Con un potencial de desarrollo, son claramente una potencia importante en el Caribe, me parece que tienen la oportunidad de transformar la economía, transformar el país hacia una, dada su cercanía a América del Norte, este país tiene la gran oportunidad de ser un proveedor de servicios de mucho más alto valor agregado, ¿no? Hacia adelante. Y creo ahí hay que apostarle. Yo les diría que en vez de irse a buscar el sueño fuera, yo me quedaría aquí, ¿no? Yo me quedaría aquí buscando la forma de emprender, porque insisto, el potencial de este país es muy grande y tenemos la forma de hacer ese disruption. Hay muchas cosas que pasan fuera, pero aquí hay muy buena materia prima, la parte laboral, ¿no? La verdad es que las cosas que logramos en nuestro laboratorio digital compiten con cualquier operación donde esté en cualquier parte del mundo. Y si nosotros hemos podido como corporación poder hacer la diferencia en la industria digital en República Dominicana, creo que cualquier otra persona que tenga la ambición y jóvenes que quieran hacerlo, pueden hacerlo. Entonces yo les diría que antes de mirar hacia otro país, le apuesten a su país de largo plazo, ¿no? Me parece que tiene un futuro brillante, no diría que libre de riesgos, pero para el emprendedor hay un montón de oportunidades. El fracaso no existe. Es empezar de nuevo. Así es. Hay que intentarlo y probarlo. Y este es el país idóneo para hacerlo. Muchísimas gracias. Don Adriano, muchísimas gracias por la invitación. Interesantísimo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que esta entrevista los haya inspirado, como es el propósito de este programa, a construir un mejor país. Pásenla bien.